Ah, saludos y bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús y los amigos que en este momento nos visitan, que en este momento ven y oyen esta transmisión en este canal, la defensa de la fe. Primero voy a leerles un versículo. Se encuentra en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 7, que dice así: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. El pueblo cristiano como el pueblo no, cristiano evangélico como el pueblo no evangélico, así como es interesante, así como es importante para el ser humano, para todos, la palabra de Dios, así como tiene tanta importancia la palabra de Dios en el corazón de cada cristiano evangélico, así también la historia del cristianismo tiene importancia para el cristiano, para el evangélico. Cuando lee la historia y la medita, la reflexiona cuidadosamente, sin perder de vista la verdad de la Biblia, y solamente escuchar la historia como lo que es, narración de hechos pasados, servirá para que quien lo haga de esa manera enraizará, establecerá, profundizará más y más cada día el amor a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, antes que otra cosa. En esta ocasión quiero presentarles algunos testimonios de personajes del mundo cristiano de allá del siglo, digamos, segundo, tercero para adelante, para que veamos lo que la historia nos dice y podamos deducir, podamos razonar con conciencia, con responsabilidad, podamos establecer la verdad, la realidad de la información que se nos da a través de los datos históricos. Estos personajes que voy a leer en esta ocasión, los relatos nos dirán si eran cristianos de acuerdo a la palabra de Dios, si eran cristianos que seguían la doctrina de Cristo de los apóstoles, o eran cristianos que seguían las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Quiero anticipar, quiero poner por delante, quiero afirmar que en el tiempo apostólico, en el primer siglo, ni el segundo siglo, ni el tercer siglo, podemos decir que existía la Iglesia Católica Romana. Como en el último video que grabamos y que llamamos cómo se principia, cómo se organiza, cómo se forma la Iglesia Católica Romana. Ahora vamos a ver algunos personajes que son mencionados por todos en la historia del cristianismo. En este caso, vamos a empezar con Justino Mártir. Justino Mártir nació el año 114 después de Cristo, más o menos como 14 años después de la muerte del apóstol Juan. Era gentil, samaritano, de linaje romano. Nació en la ciudad de Flavia, Neápolis, ahora llamada
Napulsa. Antes de su conversión, estudió en varias escuelas de filosofía griega, lo que después se pudo ver en sus escritos. Siendo impresionado por la gran valentía de los cristianos perseguidos hasta la muerte, Justino no pudo menos que estudiar las profecías del Antiguo Testamento. Y comparada con las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, y por ese estudio llegó a ser un celoso cristiano. Después de haber viajado y predicado como un evangelista, se radicó en Roma. Fue pastor de una iglesia que se reunía en un cuarto de los altos de la casa de Martinio. Sufrió el martirio del degüello con otros 5 bajo el reinado de Marco Aurelio en el año 165 después de Cristo. En la declaración de Justino ante Rústico, el prefecto, este le preguntó: ¿en dónde se reúnen ustedes? Justino respondió: en donde cada cual puede y quiere. ¿Se imagina usted que todos nosotros nos reunimos en el mismo lugar? No, señor, porque el Dios de los cristianos no está circunscripto a un lugar determinado, porque siendo invisible llena el cielo y el mundo, en donde quiera que es adorado y glorificado por los fieles. Dijo el prefecto: díganme en qué lugar se reúnen ustedes o en qué lugar se congregan sus seguidores. Justino dijo: vivo en los altos de la casa de Martinio, en los valles de Timoteo. Y durante todo el tiempo, pues es la segunda vez que estoy viviendo en Roma, estoy ignorante si hay otro lugar de reunión que este. Y si algunos quieren venir a mí, les comunicaré las doctrinas verdaderas. El prefecto dijo: ¿es usted cristiano? Justino respondió: sí, señor, soy cristiano. El prefecto preguntó a los otros 5 si eran cristianos y todos contestaron afirmativamente. Rústico el prefecto pronunció la sentencia de que fuesen azotados y llevados a ser degollados, porque según la ley, todos los que rehusaban sacrificar a los dioses y acceder al mandamiento del emperador recibirían esa pena. Esto se encuentra en los Ante Niceno Faters, es decir, en los Padres Antenicenos, volumen 1, página 305-306. En este mismo volumen, página 185-186, Justino Mártir nos da una descripción de los cultos que tenía en la iglesia de la cual él era el pastor. Y al mismo tiempo describe los de las demás iglesias de aquel tiempo, porque estaban explicando al emperador la manera como los cristianos adoraban a Dios. Ellos tenían sus cultos como sigue. El día domingo, todos los que vivían en la ciudad y los que vivían en el campo se congregaban en algún lugar para adorar a Dios. Los escritos de los apóstoles y de los profetas eran leídos, tanto como el tiempo lo permitía. El pastor predicaba un sermón sobre estos escritos, exhortando al pueblo a vivir según la voluntad de Dios. Después de todo esto se levantaban y oraban. Después de las oraciones tomaban la cena del Señor, y solo los que se habían bautizado la tomaban, haciéndolo únicamente en memoria de Cristo. Concluían recogiendo una colecta en la que cada uno daba conforme a su voluntad. Del relato que Justino nos da de los cultos de esta iglesia y de lo que él dijo en su proceso, tenemos conocimiento de la conducta o de la constitución y el gobierno de una iglesia evangélica y el modo de adoración. En eso notamos que la iglesia tenía sus reuniones en el aposento alto de la casa de Martinio. Esta iglesia fue completamente independiente, porque Justino dijo que no había asistido a ninguna otra reunión en la ciudad, sino a esta, y no supo si hubiera otra asamblea. Sin embargo, se pretende que Roma tuvo obispo en ese tiempo, el cual era papa, con su silla en la ciudad y cuyo nombre fue Aniceto. Justino, el hombre más grande después de los apóstoles durante 400 años, vivió en Roma, predicó ahí. Con todo eso, ni aún una sola vez asistió al culto del Papa, ni aún lo mencionó. Este hombre de Dios, Justino Mártir, lo hubiera sabido y lo hubiera mencionado en alguno de sus escritos. Hay una cosa muy curiosa acerca de la historia católica, y es esto. Ellos hablan tanto de sus historias que han sido escritas en los últimos siglos, acerca de los papas de los primeros siglos.
cuando los historiadores y escritores de los primeros siglos no dicen nada acerca de tales personas. Tertuliano hablaba una vez del vicario de Cristo, pero él dice, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Las doctrinas que enseñaba Justino Mártir, la Trinidad, Dios el Padre y el Creador de todos, Cristo el Hijo del Dios verdadero, ocupa el segundo lugar y el Espíritu Santo el tercer lugar. Página 105, 166. El arrepentimiento y la fe. Justino enseñó que la humanidad caída recibía la salvación por la redención de sus pecados por medio del arrepentimiento y la fe. Él dice, el Padre Celestial desea más bien el arrepentimiento que el castigo del pecador. Los que han perseguido y persiguen todavía a Cristo, si no se arrepienten, no heredarán ninguna cosa en el cielo. Pero los gentiles que creyeron en Él, Cristo, y se arrepintieron de sus pecados, recibirán la herencia juntamente con los patriarcas, los profetas y los santos. Página 167, 207. Los que creen en Cristo, el sumo sacerdote, es decir, el crucificado, aunque vivimos en fornicación y toda clase de pecado, nos hemos librado de todo pecado con el cual estuvimos cargados por la gracia de nuestro Señor Jesús y según la voluntad de Dios. Por lo tanto, a nosotros se nos ha concedido escuchar y entender, ser salvos por Cristo. Todas las aguas del mar no son suficientes para limpiar el pecado, el suicidio y otros pecados. Tenemos salvación por medio de la sangre de Cristo y por su muerte, pues Él murió por esta sola razón. Si leemos los argumentos que siguen en este mismo capítulo, vemos que Justino usó todo el capítulo 53 de Isaías y otros muchos pasajes para probar que tenemos salvación solo por medio de las obras de Cristo y su muerte. Otra vez argumentando Justino en cuanto a los sacrificios y a las ordenanzas y su poder, hace esa pregunta: entonces, ¿por qué necesita la circuncisión quien ha sido aceptado por Dios? ¿O qué necesidad tengo yo de ese bautismo, puesto que he sido bautizado por el Espíritu Santo? Como ha dicho en otro lugar, lleno del Espíritu Santo, página 208. Sabemos que Justino fue bautizado, por lo tanto, en esta cita está mostrando que el bautismo no es necesario en la salvación. Según las enseñanzas de Justino, sabemos que nuestra salvación la debemos a Cristo y que solamente en Él tenemos la redención y solo Él es nuestro Redentor. Además podemos ver en estas referencias que no enseñó cosa alguna semejante a la salvación bautismal. Se ha dicho por algunos que en lo que sigue enseña tal doctrina. Voy a relatar en qué manera nos consagramos a Dios después que hemos sido hechos de nuevo por medio de Cristo. Si omitimos esto, sería injusto en la explicación que estamos haciendo. Tales como los que están persuadidos y creen que lo que nosotros enseñamos es la verdad y procuran vivir según estas cosas que enseñamos y están instruidos para orar a Dios con ayuno, para la remisión de pecados. Nosotros orando y ayunando con ellos, y después de esto son traídos a donde hay agua y regenerados, entre paréntesis, consagrados en la manera que nosotros fuimos regenerados, consagrados. No debemos tener ninguna dificultad en cuanto a las enseñanzas de esta cita, porque en la primera parte habla claramente diciendo que los que han sido hechos de nuevo por medio de Cristo deben ser consagrados, y el autor llama a esta consagración bautismo, y enseguida habla acerca de la manera en que deben prepararse para el bautismo. Según esto, entonces el bautismo es una declaración pública de la fe de la criatura nueva en Cristo Jesús. Estas son palabras, estas son las creencias y las enseñanzas de Justino Mártir. Ahora estoy leyendo el libro de historia conocido como Los Bautistas a través de los siglos. La autoría es de Carlos Elenil. Justino no enseña que recibimos nuestra justificación a causa de nuestro bautismo u otras obras buenas,
sino por la fe en Cristo. Porque Él dijo, los piadosos y justos de todas las naciones, que por medio de la fe en Cristo esperan su segunda venida. Y todos los hombres del mundo, ya sean esclavos o libres, que creen en Cristo y reconocen la verdad de sus propias palabras y las de sus profetas, tienen la seguridad que estarán con Él en el cielo y heredarán el bien incorruptible y eterno. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no imputa pecado. Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no imputa pecado, es decir, que habiéndonos arrepentido de ellos, recibió de Dios la remisión de los pecados. Página 270. La elección. Dios tiene un pueblo escogido de todas las naciones. Justino en su discurso con Trifo, un judío, dijo, los que fueron elegidos de todas las naciones han obedecido la voluntad de Dios por medio de Cristo. Página 205. En sus escritos se encuentran otros pasajes de esa naturaleza. Los bautistas no somos calvinistas, porque ellos han tenido esta gran doctrina desde los tiempos de los apóstoles, y se encuentra esta doctrina enseñada por ellos durante todos los siglos. Justino creía en el Espíritu Santo. Él dijo que el Espíritu Santo tuvo una misión especial. Enseguida cocinamos algunos de sus dichos. El Espíritu Santo habla de testificar de Cristo. El Señor es llamado Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los profetas. David habló en los Salmos lo que el Espíritu Santo le inspiró. Este Espíritu Santo reprueba a los hombres. Ellos convencidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica que los cristianos son hijos de Dios. Página 265-261. El bautismo. Justino enseñó que solo los que han sido hechos de nuevo en Cristo y creen las doctrinas de Él deben ser bautizados, y que todas las aguas del mar no pueden quitar los pecados. Los versículos ya citados demuestran esa verdad. La comunión. Solo los que se han convertido y han creído en Cristo son bautizados, y los que creen en las doctrinas de Cristo tienen el derecho de participar en la cena del Señor. A ninguno le es permitido participar de ella, sino a la persona que cree que las cosas que enseñamos son la verdad, y el que se ha bautizado y que está viviendo como Cristo mandó. El cielo y el infierno. Según este autor, solo hay dos lugares: las personas después de la muerte, para las personas después de la muerte. El cielo para los cristianos y el infierno para los perdidos. Entonces será el lloro y el crujir de dientes cuando los justos se alumbrarán como el sol y los malos serán enviados al infierno eterno. Los creyentes tienen la seguridad que estarán con Él, con Cristo, en el cielo, y heredarán el bien incorruptible y eterno. Páginas 160, 168, 169. En aquel tiempo no había tal doctrina como el purgatorio y el limbo. Justino condenó a los ídolos, es decir, las figuras, las estatuas, los retratos que los hombres los habían convertido en su Dios, porque los idolatran. Por eso este historiador dice que Justino condenó la adoración de los ídolos. Justino dice que Cristo conoció a estos y los anunció en estas palabras: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero en su interior son lobos robadores. Yo soy de Dios el Señor, este es mi nombre. Mi honra no daré a otro, ni mi virtud a escultura. Página 230. Según esto, Justino no tuvo nada en común con los católicos del tiempo presente. No puedo decir de aquel tiempo, porque en aquel tiempo no había católicos romanos. La resurrección. En las páginas 204-299 tenemos su discurso sobre la resurrección del cuerpo, que concuerda con las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios 15, y este es un discurso de mucho valor. La segunda venida de Cristo y el juicio final. Cuando venga Cristo otra vez tendrá el juicio final. Los que creen en Él serán salvos en la segunda venida y no serán condenados a fuego eterno. Fue profetizado que Cristo moriría y sería llamado piedra, y después de su primera venida, en la cual se había anunciado que sufriría, Él vendrá una segunda vez en su gloria y será juez de todos, Rey eterno, los de todas las naciones,
que son piadosos y justos por medio de la fe en Cristo, esperan su venida. Páginas 212-221. La iglesia durante el tiempo de Justino fue compuesta de creyentes bautizados. No había más de 2 clases de oficiales en la iglesia, y estos eran pastores y diáconos. En las apologías escritas a Marco Aurelio y en el diálogo con Trifón, tenemos la teología de este gran hombre, y en ninguna manera podemos clasificarla como católico. Y según sus escritos, no hay una sombra de las doctrinas católicas, ni intimación que había papa en aquel tiempo. Más bien sus enseñanzas condenan las doctrinas de los católicos. Hasta aquí hemos llegado hablando de Justino Mártir. Hay más, pero hasta ahí vamos a dejarlo. Ahora vamos a hablar de los montanistas. Contemporáneo a Justino Mártir y poco menos de 50 años después de la muerte de Juan el Apóstol, Montano apareció. Esto sucedió en Asia Menor, entre las escenas que distinguieron las labores apostólicas. Montano era un sencillo hombre de Dios, lleno del fuego apostólico. Protestó contra la corrupción y los errores que ya estaban invadiendo algunas iglesias. En Frigia principalmente fue donde las iglesias oyeron sus consejos, pero en el occidente y en Italia y Francia se extendió la reacción contra el creciente relajamiento de la disciplina y las ceremonias añadidas. A este avivamiento le fue dado su nombre, y aquellos que como él protestaron fueron llamados montanistas. Tertuliano en el norte de África e Ireneo en Francia fueron afectados por este movimiento. El primero se unió a él, convirtiéndose en su defensor, y el segundo simpatizó con él y le defendió. El segundo es Ireneo, de Francia. Estas personas fueron conocidas como montanistas. Todo este movimiento fomentó el avivamiento del cristianismo apostólico contra las perversas miras de la iglesia como una institución social y mundana. Una iglesia pura con todos sus miembros y convertidos y espirituales fue su aspiración. El bautismo de los infantes, como declaró Neander, aún no se había introducido. Estas personas llamadas montanistas sostenían el bautismo de los creyentes, la independencia de las iglesias, cada uno con su propio obispo o pastor. Fueron las mismas que hoy se podrían llamar bautistas. El eminente historiador eclesiástico Hernán dice: ellos demandaban la preservación de las formas originales de las iglesias y el regreso a la pureza y simplicidad apostólica. Los montanistas no enseñaron cosa alguna contra las doctrinas de la iglesia en general. El montanismo procuraba mantener lo que conoció ser el espíritu genuino y original de la vida cristiana. Muchas iglesias en el este, bajo la influencia de sus pastores, dejaron la comunión de los seguidores de Montano o los expulsaron de su compañerismo. Por otro lado, congregaciones completas y en verdad, todos los cristianos en muchas partes, especialmente en Frigia, se adhirieron a Montano. Además de esto, un gran número de cristianos en la iglesia manifestó su inclinación hacia el montanismo. Este nos demuestra que el montanismo no debe explicarse atendiendo solamente a las circunstancias locales. Hubo muchas iglesias que estuvieron enseñando las mismas doctrinas que enseñaba Montano antes que éste apareciese. El montanismo se estableció en otras partes, además del Asia Menor, especialmente en las provincias africanas, sin duda, porque las causas a las cuales debió su origen fueron más fuertes ahí. En esta misma historia, página 139, vemos que las doctrinas de los montanistas no terminaron, sino continuaron siendo propagadas por los novacianos y los donatistas. Los donatistas aparecieron en el siglo IV. Pero adelante, por causa de la persecución, los novacianos fueron a los valles del Piamonte y aparecieron con el nombre de valdenses en el siglo XV y XVI. En el mismo libro, página 192, encontramos que la iglesia en Cartago y en Roma se dividieron en cuanto a los asuntos que hemos discutido. Organizaron iglesias independientes y el partido estricto fue defendido por novacianos. Las iglesias en el oeste que aceptaron estas doctrinas fueron llamadas novacianas y las del este fueron llamadas puritanas. Y esas iglesias existían muchos siglos después. Según las enseñanzas de este historiador, los montanistas no fueron malos cristianos, sino cristianos buenos que querían, según las enseñanzas de la iglesia primitiva. No es extraño que este historiador católico diga tales cosas en contra de los montanistas, porque no había tal cosa como iglesia católica en los primeros siglos.
En esos siglos nacieron algunas ideas que más tarde llegaron a ser doctrinas católicas. Todos los historiadores de nota enseñan las mismas cosas acerca del montanismo que las enseñadas por este historiador católico. Por supuesto, algunas personas en el movimiento montanista fueron distraídas, pero no era así con todo el movimiento. En cuanto a los montanistas, el historiador Kurz dice: su celo en pro de la moralidad y la espiritual y su actividad contra la vida mundana y la jerarquía rindieron sus servicios importantísimos en la iglesia, en exhortar y amonestar. Kurz, C.H., Historia, volumen 1, página 131. Waddington dice: otra causa de la fama de los montanistas era la energía que tenían con inculcar la moralidad. Del montanismo, Donner dice: esta es una forma de vigor y una influencia significativa. En el montanismo, el sentimiento cristiano original, el pueblo cristiano que forma la base democrática de la iglesia, prevaleció sobre el gnosticismo y el elemento jerárquico. Donner. Armitage dice: la idea primaria que los montanistas tenían en común con los bautistas y diferente de las iglesias del siglo III fue la de que los miembros de la iglesia debían ser solamente individuos salvos y que la vida espiritual y las disciplinas deberían mantenerse sin unión alguna con la autoridad civil. La organización de la iglesia y la eficacia de las ordenanzas no satisfacía su idea. La existencia de la iglesia evangélica sin la presencia del Espíritu de Cristo, no en el obispo pastor solamente, sino también en todos los cristianos. Por esta cosa Montano fue acusado de pretender ser el Espíritu Santo, lo que era una blasfemia. Armitage, página CH, Historia, página 175. Las iglesias de Asia Menor mantuvieron la nulidad del bautismo herético. A este principio se adhirieron rigurosamente los montanistas, y de Tertuliano pasó a Crispino. Los antagonistas del montanismo pronto se opusieron al rebautismo. En 255 después de Cristo, Crispino consiguió la reunión de una convención, la cual decidió favorecer el principio estricto de rebautizar, aunque en 253 Esteban, obispo de Roma, había excluido a todos los obispos de Asia Menor por tener tales ideas y les llamó anabaptistas. Newman, C.H. Historia, volumen 1, página 270. En esta cita de diferentes autores sobre el montanismo puede verse una división entre las iglesias y 4 doctrinas distintas sobre las cuales los partidos difirieron. Los montanistas no aprobaron el procedimiento de algunos obispos que trataron de investirse de poder, sino que por el contrario enseñaban en la igualdad de todas las iglesias y una separación completa de la iglesia y el Estado. Sabemos que el partido corrupto luchaba en pro de la soberanía de los obispos y la unión de la iglesia con el Estado, lo cual es contra las enseñanzas de la Biblia. Cuando los montanistas comprendieron que las iglesias del partido corrupto no querían quitar de entre ellas a los malos ni querían seguir las doctrinas de la Biblia con respecto al gobierno, no recibieron miembros de ellas sin rebautizarlos, porque los montanistas enseñaban que todas aquellas organizaciones perdieron el derecho de ser iglesias de Cristo. Tertuliano nació en el año 160 después de Cristo, murió en el año 240 después de Cristo. Era nativo de Cartago, África, donde su padre fue procónsul. Fue educado cuidadosamente para abogado. Su educación fue excelente en todo, sabía griego y latín. Además era un gran historiador y filósofo. Después de su conversión, él fue un escritor de poder e influencia y el más grande teólogo de sus tiempos, especialmente después que llegó a ser defensor del montanismo. Antes de su conversión, él fue pagano. Cuando él llegó a ser pastor en su ciudad nativa, empleó toda su fuerza contra el paganismo, judaísmo y la cristiandad herética. Y puesto que él excedió a todos sus contemporáneos en inteligencia, vigor y carácter fuerte, sus opiniones pronto llegaron a ser también muy poderosas. Pensando que muchas de las iglesias habían dejado el cristianismo primitivo, su celo perpetuo dio golpes en todas direcciones. Sus enemigos le temían, pero él expuso la bajeza del paganismo y protestó vigorosamente contra todo relajamiento en el cristianismo. En su apología a las autoridades, su carta a Escapula, el prefecto de África, dijo tantos sarcasmos
y desprecios contra los dioses antiguos de una manera que tuvo gran efecto. Hay pocas personas que hayan hecho tanto para destruir el paganismo y diferentes herejías como Tertuliano. En cuanto a Tertuliano y su cambio del partido relajado al partido estricto, Orchard dice que Tertuliano dejó la parte dominante que después llegó a ser la Iglesia Católica y se unió a la Iglesia de los montanistas en la misma ciudad. Y la causa de esta separación fue que aquellas iglesias no tenían cuidado de los que recibían para el bautismo y además su disciplina no era estricta. La iglesia montanista en Cartago, África, admitía personas en su seno mediante un examen y un bautismo de las mismas, y los que venían a ellos de otras comunidades eran bautizadas. Orchard, CH, Historia, página 115. Por el hecho de bautizar a los que venían a ellos, fueron llamados anabaptistas. Enseguida daremos bastante de las doctrinas que enseñó Tertuliano, porque hay personas que tienen tantas ideas erróneas acerca de él y de los montanistas. En ese estudio debemos hacer distinción entre algunas de las doctrinas que él enseñó antes y después de su cambio. Además deseo citar muchas doctrinas de él, de sus propias escrituras, porque he visto diferentes historias, citas aisladas o ambiguas de él que dejan una idea mala y contraria a sus doctrinas verdaderas. Palabras del autor. Las últimas palabras son palabras del autor de esta historia que estoy leyendo. Las doctrinas de Tertuliano. En las obras de Tertuliano podemos ver las doctrinas que él enseñó acerca del fundamento de la verdad de la Biblia como la única regla de fe y práctica. Cristo la cabeza de la iglesia, la libertad religiosa, la salvación, el bautismo, la Trinidad, la resurrección y otras muchas que no podemos discutir en esa obra tan reducida, pero quiero discutir algunas doctrinas principales que se encuentran en sus escritos. Las citas que enseguida se encuentran en Antenicene Fater, Padre Anteniceno, volumen 3, por lo tanto citaré únicamente la página de esta cita. Según la idea de Tertuliano, la pureza de las doctrinas depende de la veracidad de Cristo y sus apóstoles inspirados, porque él dijo: no se nos permite cambiar ninguna doctrina según nuestra propia voluntad, ni escoger la que otras personas han producido en su propia imaginación. En los apóstoles del Señor tenemos nuestra autoridad. Ellos no quisieron introducir ninguna cosa por sí mismas, sino que se entregaron a otras naciones con fidelidad las doctrinas o disciplinas, incluyendo en los principios y prácticas de la religión cristiana lo que había recibido de Cristo. Gálatas 1:4, página 246. Otra vez él dijo: si estas cosas son la verdad, es del mismo grado manifestar que todas las doctrinas que quedan en las iglesias apostólicas, que son los modelos y fundamentos originales de la fe, deben ser consideradas como la verdad y como conteniendo sin duda lo que las iglesias recibieron de los apóstoles de Cristo y Cristo de Dios, puesto que todas las doctrinas deben ser prejuzgadas como falsas cuando no estén de acuerdo con la verdad de estas iglesias de los apóstoles de Cristo y de Dios. Queda entonces demostrado que si esas doctrinas nuestras de que hemos dado la regla tienen su origen en las enseñanzas de los apóstoles, tenemos comunión con las iglesias apostólicas y no diferimos en ninguna manera de ellas. Y si todas las otras doctrinas no proceden de estas, por necesidad son falsas. Ese es nuestro testimonio de la verdad. Página 252. La Biblia, la única regla de fe y no la tradición. No queremos tener ninguna disputa después que poseemos a Cristo, ni inquirir nada después de que gozamos en el Evangelio. Con nuestra fe no necesitamos otra creencia, porque esta es nuestra fe coronante, es decir, no hay nada que creer aparte de las Escrituras. Página 249. En este capítulo, Tertuliano enseña claramente que no hay doctrinas que debemos aceptar que no se encuentran en las Escrituras. En la página 248 de la misma obra dice: este es el límite de Cristo ha puesto para ustedes, que no están contentos, que no queden en alguna otra doctrina aparte de las que ya ha enseñado, ni tampoco que busquen otras. En la página 251 dice: nuestra fe debe respetar a los apóstoles, quienes prohíben que entremos en cuestiones o prestemos oídos a doctrinas nuevas o contrarias a las de los apóstoles.
porque donde se manifiesta la regla de fe de un cristiano verdadero, ahí también estarán las escrituras verdaderas y la exposición de las mismas. Tertuliano se opone a la tradición de los hombres. En verdad, ninguno de sus escritos lleva la idea de que estaba en favor de la tradición de los hombres, lo que no podemos decir de los católicos y sus escritos. Por lo tanto, podemos decir que Tertuliano no fue católico en ningún sentido, sino bautista. Los que enseñan las doctrinas de los hombres, él hizo esta pregunta: ¿pero en qué manera son los herejes extranjeros y enemigos de los apóstoles, si no es por la diferencia de sus enseñanzas, las cuales cada individuo ha puesto o recibido en oposición de los apóstoles? Además, él hizo una pregunta en cuanto a las iglesias verdaderas. Ahora, ¿qué se encuentra en las escrituras que sea contrario a nuestra doctrina? ¿Cuáles de nuestras propias doctrinas hemos introducido que debemos quitar otra vez, o añadir o alterar para restaurarlas a su pureza natural? Cualquiera que sea contraria a las escrituras y que no se encuentre en ellas. Las doctrinas que nosotros enseñamos, estas mismas enseñanzas, también las escrituras las ha enseñado desde el principio. Hasta aquí dejaremos, porque hay muchas cosas que Tertuliano enseñó. Tertuliano habló de la libertad religiosa. Tertuliano enseñó sobre la independencia de las iglesias y que las iglesias son locales. Es decir, no hay tal cosa como iglesia estatal o iglesia regional. Las iglesias son locales y cada una independiente de ellas. Las iglesias son locales e independientes. Las iglesias, según Tertuliano, fueron locales e independientes y no fueron provinciales o nacionales como algunos enseñan en el día de hoy. Él dijo: por lo tanto, las iglesias son muchas y grandes. Tienen su origen en las iglesias primitivas, fundadas por los apóstoles, de los cuales todas vienen. De esa manera, todas son primitivas y todas son apostólicas. Y todas son una en unidad completa y por su comunión pacífica, por su fraternidad, hospitalidad y privilegios. Página 252. Él no habla acerca de la iglesia de Judea o Italia, sino que habla acerca de las iglesias como se encuentra en la Biblia. Hasta aquí llegamos con Tertuliano. Posteriormente hablaremos de Hipólito de Porto. Deseo que Dios bendiga a todos.